Buenos días a todos, que el Señor les bendiga y sean bienvenidos a Crosspoint Español. Amén. A todos los que están con nosotros en esta mañana, muchas gracias por traer la iglesia a este salón, y a los que están viendo esta transmisión, muchas gracias por estar en sintonía. Hoy continuamos con la segunda parte de nuestra miniserie Jonás, cuando Dios persigue sin tregua. Algo que tiene la historia del profeta Jonás en particular es que es una de esas historias bíblicas que es conocida por casi un 100% de la población, sean o no creyentes. Ya sea que creas que sucedió en verdad, o si eres más escéptico y crees que en verdad es una alegoría, independientemente de cuál sea nuestro punto de vista, la historia de Jonás ha entrado en nuestro folclore. Y una vez más, pues yo me quiero aprovechar para compartir con ustedes mi resumen personal del tema central del libro de Jonás. El tema central del libro de Jonás es el siguiente: Dios anda suelto, salvando pecadores que no se lo merecen, a diestra y siniestra, y no nos está consultando a nosotros en el asunto. Y mientras más endurecido se pinta el pecador, mientras más alarde hace de su rebeldía en contra de Dios, más glorioso es el poder de Dios. En buen puertorriqueño, más se luce Dios cuando arrebata el corazón de ese pecador y se adueña de él por la eternidad. Y no hay quien se lo quite. Pero un Dios que muestra ese tipo de gracia, un Dios que muestra ese tipo de gracia tiene que ser por necesidad un Dios que da la oportunidad para volver a comenzar cuando nadie más la daría. Yo sé que eso es difícil para el ser humano, ¿sí o no? Esa no ha sido mi tendencia personalmente. Sinceramente, yo encuentro que a mí me da mucho trabajo dar nuevas oportunidades a personas que me han traicionado en el pasado. Yo sé que quizás ustedes están acostumbrados a predicadores que se presentan como si ellos fueran el estándar moral, pero ese no soy yo. Yo quiero que ustedes me conozcan tal y como yo soy, así que por favor no me miren con la cara de religioso. Ya me estoy poniendo incómodo. ¿Quién se identifica conmigo aquí? ¿Algunos más de ustedes les da trabajo dar nuevas oportunidades a personas que lo han traicionado en el pasado? Ese es el caso conmigo. De hecho, durante el tiempo en que yo trabajé como consejero dentro de unidades de psiquiatría, yo siempre me esforcé por trabajar con unas poblaciones y evitar otras. Yo siempre quise trabajar con poblaciones que venían con un historial más quebrantado. Siempre quise trabajar con poblaciones que tenían un historial de depresión, psicosis, trastornos del comer. Siempre quería trabajar con adolescentes con ese historial, pero evitaba trabajar con los que tenían historial de abuso de sustancias. Se los voy a confesar. Yo los evitaba porque al yo tener miembros de mi familia y amistades que estaban afectados de esa manera por el abuso de sustancias, pues yo consideraba a los que abusaban sustancias como personas que no eran de confianza. Los veía como manipuladores y traicioneros. Por eso pues ahora me metí a pastor, donde nadie me manipula ni me traiciona, ¿verdad? Pero es otro sermón para otro día. Bueno, hablándoles en serio, un poquito de experiencia de vida es lo que se necesita para uno darse cuenta que, bueno, lo que dentro de la comunidad de salud mental se denomina como la personalidad del adicto, el manipular, el traicionar, el no querer cambiar hasta que no haya otro remedio. Eso es algo que todos nosotros compartimos más de lo que nos damos cuenta. Usted me perdona. Como vamos a aprender hoy en el segundo capítulo del libro de Jonás, la regla en el ser humano es que nosotros no vamos a estar listos para rogarle a Dios que nos rescate hasta que nos encontremos tocando fondo. Busquemos en nuestras Biblias en el libro de Jonás capítulo 2. Mientras buscan, si me permiten refrescarles la memoria en cuanto a lo que sucedió en el primer capítulo. Jonás fue un profeta cuyo ministerio coincidió con el reino de Jeroboam II.
A Jeroboam se le consideraba como uno de los reyes corruptos, malvados de Israel. Y esto pone el tiempo del ministerio de Jonás entre los años 786 a 746 antes de Cristo. Pues a este profeta Dios le da una orden difícil, pero una orden directa y bastante clara. Le dice, Dios manda a Jonás a que dé un viaje de unas 500 millas en dirección a la ciudad de Nínive desde Israel. Donde hoy en día es cerca de, de la ciudad de Mosul en Irak. Pues Nínive para entonces era la capital de Asiria, un país que se estaba convirtiendo en el imperio dominante de la región, un país notorio por lo cruel que era y con quienes los judíos no eran amigos. A ese país es que Dios le da con mandar a Jonás, un profeta del Señor, bien nacionalista, dicho sea de paso. Pues por estas y otras causas, el profeta Jonás pone su vida en peligro desobedeciendo un mandato directo del Señor. Si usted conoce el Antiguo Testamento, usted sabe cómo usted arriesga su vida si usted es profeta del Señor y lo desobedece directamente. ¿Verdad que sí? Jonás se toma ese riesgo. Toma una nave en dirección contraria hacia Tarsis. Varios expertos creen que Tarsis quedaba en o cerca de España, o sea que se va en la dirección contraria de donde el Señor lo manda. Pues una vez en ruta a Tarsis, Dios le muestra a Jonás que es imposible huir de Dios. Dios le envía una tormenta de la cual esos marineros experimentados no podían escapar. Y ellos llegan a la conclusión de que esa tormenta era un juicio de Dios en contra de alguien en la nave. Conocemos a estos marineros extranjeros y paganos, pero mucho más conectados con el Señor que el profeta Jonás. Experimentamos esa ironía la semana pasada. Pues la culpa de Jonás es descubierta en medio de toda esa tormenta. Y a pesar de que los marineros tuvieron la decencia de tratar de salvar la nave sin sacrificar a Jonás, pues echar a Jonás por la borda fue inevitable y probó ser la única solución, ya que Dios calmó la tormenta inmediatamente después. Se hizo obvio que esa fue la solución. Y eso resultó en que todos los marineros extranjeros y paganos se convirtieran instantáneamente. Entonces concluimos el capítulo 1 con Dios rescatando la vida de Jonás. Así que si me lo permiten, en vez de leer solamente el capítulo 2, quiero comenzar leyendo desde el último verso del capítulo 1. Voy a comenzar con el capítulo 1, verso 17, y entonces todos los 10 versos del capítulo 2. Vamos a leer juntos la palabra del Señor. Estoy leyendo de la versión Nueva Biblia de las Américas. Dice así. Jonás 1:17. Y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez y dijo: en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde el seno del Seol pedí auxilio y tú escuchaste mi voz. Pues me habías echado a lo profundo en el corazón de los mares y la corriente me envolvió. Todas tus encrespadas olas y tus ondas pasaron sobre mí. Entonces dije: he sido expulsado de delante de tus ojos. Sin embargo, volveré a mirar hacia tu santo templo. Me rodearon las aguas hasta el alma. El gran abismo me envolvió. Las algas se enredaron en mi cabeza. Descendí hasta las raíces de los montes. La tierra con sus cerrojos me ponía cerco para siempre. Pero tú sacaste de la fosa mi vida, oh Señor Dios mío. Cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que confían en ídolos vanos, su propia misericordia abandonan, pero yo con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificios. Lo que prometí pagaré. La salvación es del Señor. Entonces el Señor dio orden al pez y éste vomitó a Jonás en tierra firme. Palabra del Señor para nosotros.
Señor, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias por tu gracia. Es una gracia que esto es lo más irónico, pero tu gracia ofende a nuestra naturaleza pecadora. Tu gracia, nuestra única esperanza de salvación, nos ofende. Nosotros en nuestra falsa moralidad consideramos tu gracia como descarada, porque salva a la gente que nosotros en nuestro pensamiento distorsionado creemos que no se lo merecen porque nos creemos superiores a ellos. Y entonces creemos, Señor, que lo que nos salva en verdad no es tu gracia, sino la fachada religiosa que tenemos. Así que te rogamos, Padre, que como Jonás, esa fachada religiosa sea expuesta como lo que es. Te ruego que, Señor, para los que estén pasando situaciones donde ya no puedan mantener esa fachada, que tu Espíritu les muestre que tú eres el autor de esa situación, que tú eres el que estás trayendo eso y que, Señor, ellos no desaprovechen esa situación, que la aprovechen al máximo, echando mano, Señor, de esa gracia abundante. Esa gracia abundante y transformadora que tú ofreces, Señor, a través de tu Hijo, cuyo sacrificio fue suficiente para pagar por toda nuestra culpa pasada, presente y futura, y en cuyo nombre oramos en esta mañana. Amén. El pasaje de esta mañana te va a enseñar que cuando Dios deja al descubierto el pecado que tú tratas de esconder, no te resistas. Te vas a dar cuenta que la gracia de Dios es lo único que necesitas cuando la gracia de Dios sea lo único que te quede. Lo voy a decir otra vez. Vas a ver que la gracia de Dios es lo único que necesitas cuando la gracia de Dios sea lo único que te quede. Esta es la belleza del libro de Jonás. Este libro es extremadamente relevante para nuestras vidas hoy. Este libro se trata sobre la búsqueda incesante de Dios por Nínive, por Jonás, por ti. Se trata del pecado y la gracia. El pecado, pues por supuesto, es cuando vivimos en contra de la voluntad de Dios, cuando lo desobedecemos. Y la gracia significa el regalo gratuito e inmerecido de parte de Dios de su salvación. El pecado, desde el principio, desde el jardín del Edén, el pecado nos hace escondernos y huir de Dios, irnos en la dirección opuesta. Pero Dios en su gracia nos muestra este libro que sale en búsqueda de pecadores que no se lo merecen. Y por gracia Él nos busca, Él nos persigue y nos rescata de nuestras tendencias a destruirnos a nosotros mismos. Pero como les mencioné antes, nuestra naturaleza pecadora hace que en vez de aceptar ese regalo de amor, pues reaccionemos a esa gracia de maneras incorrectas y hasta neuróticas. Así que bueno, esta mañana el pasaje de hoy nos va a ayudar a examinar 3 maneras en que Dios usa su gracia para estremecer nuestras vidas. En buen puertorriqueño, para jamaquear nuestras vidas. En primer lugar, la gracia remueve todas las apariencias de religiosidad y autosuficiencia de nosotros. La gracia remueve todas las apariencias de autosuficiencia y religiosidad de nosotros. Los versos 1 y 2 dicen: entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez. Y dijo: en mi angustia clamé al Señor, y Él me respondió. Desde el seno del Seol pedí auxilio, y tú escuchaste mi voz. Yo les pregunto si esta era la actitud de Jonás la última vez que leímos sobre él. Yo creo que no. Aquí me parece que lo primero que nosotros notamos es que la actitud de Jonás dio un giro de 180 grados. 180, no 360. Si hace 360, cae en el mismo lugar. 180. Pero bueno, ese no es el tema. El tema es que ya no es más ese Jonás desafiante. ¿Verdad que no?
Ese es una desafiante que en medio de la tormenta, pues en vez de dar su brazo a torcer y someterse al mandato de Dios de predicarle a esos ninivitas que no soportaba, prefirió dejar que lo echaran al mar, manteniendo su dignidad, erguido hasta el final, recitando el poema Invictus. Yo soy el amo de mi destino, yo soy el capitán de mi alma. Este Jonás ya no está recitando Invictus. Este Jonás es diferente. Es cambiado. Es un Jonás que había cobrado conciencia. Un Jonás que ya está dentro del vientre del gran pez. Ya, los puertorriqueños sabemos hablar. Ya está dentro del vientre del gran pez. Y ahí se da cuenta de que Dios no le envió ese pez para juzgarlo. Dios le envía ese pez para rescatarlo de la muerte. Porque se estaba ahogando. Sencillo. Este es un Jonás que fue rescatado porque, como él admite en el verso 2, por más pecho que echó, a fin de cuentas tuvo que clamar al Señor y pedir auxilio. El texto pues no nos dice qué fue precisamente lo que despertó la conciencia de Jonás, pero si usted me permite especular, me lo permite por un momentito, ¿verdad? Esto no es Biblia, esto es Pastorcito Miguel especulando. Dios muchas veces permite que nuestros propios actos de locura nos hagan despertar. Y entonces en medio de ellos hacemos como que, espérate, ¿qué estoy haciendo aquí? De acuerdo a un estudio en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard, entre las personas que intentan suicidarse y sobreviven, un 90% de ellos eventualmente no muere por suicidio. Y un 70% no lo vuelve a intentar. El 25 de septiembre del año 2000, un hombre de nombre Kevin Hines, él se convirtió en sobreviviente a un intento de suicidio saltando desde el puente Golden Gate en San Francisco, California. Eso es un salto como de 25 pisos, un equivalente a 25 pisos. Él reporta que él se arrepintió de su decisión de saltar en el mismo momento que lo hizo. Y muchas personas que sobreviven a los intentos de suicidio reportan eso mismo, que en el momento que pasan el punto de no poder volver atrás, lo lamentan. Él dice que una vez hizo impacto en el agua. Cuando uno brinca de esa altura, les dije, son como 25 pisos, y uno hace impacto a como a 90 millas por hora. Él dice que se sintió como chocar contra una pared. Trató de caer con los pies primero. Y cuando cae en el mar, al darse cuenta que no había perdido el conocimiento, de la misma manera en que Jonás lo hizo, él empezó a pedirle a Dios que lo salvara. Eventualmente, pues es rescatado por los guardacostas y hoy en día es un activista en contra del suicidio. Y de la misma manera en que el señor Hines encontró su llamado a raíz de esta crisis, nosotros podemos descubrir el propósito que Dios tiene con nosotros cuando admitimos que la situación que estamos pasando, por fea que sea, aunque sea nuestra propia culpa, aunque estemos metidos en eso porque nosotros nos lo buscamos y lo mandamos a pedir por Amazon.com. En último análisis, esa situación es una situación diseñada por nuestro Dios soberano. Amén. ¿Y sabe para qué lo diseñó? Para no dejarnos más remedio que acudir a Él rogando que nos rescate. Pues aquí en el verso 3, Jonás reconoce que era el Señor quien estaba detrás de la situación. Verso 3, él dice, en medio de su oración, me habías echado a lo profundo. No le echa la culpa a los marineros. Le dice a Dios en su oración, me habías echado a lo profundo en el corazón de los mares y la corriente me envolvió. O sea, no se quedó lapachando mucho tiempo, se empezó a hundir. Aquí Jonás usa el mismo lenguaje del salmista en el Salmo 42. Todas tus encrespadas olas y tus ondas pasaron sobre mí. Se la vio mala.
Yo no sé qué puede estar pasando en tu vida, pero bueno, quizás en vez de echarle la culpa a todo el mundo a tu alrededor, te va a ser más de ayuda a darte cuenta que tu situación, por difícil que sea, por dolorosa que sea, es la manera en que Dios quiere depender, en que Dios quiere remover tu dependencia de ti mismo, en que Dios quiere remover tu dependencia de ti misma, para que clames a Dios y Él comience a cambiarte de verdad de adentro para afuera. Ahora, algo que quiero notar en esta oración que Jonás hace desde el vientre del pez, es que este cambio que hace el Señor en nosotros, esta transformación, algo que nos tenemos que aprender, la manera en que el Señor nos cambia no es un suceso, es un proceso. La transformación no es un suceso, es un proceso. La gracia de Dios remueve nuestras actitudes pecaminosas, pero bueno, pues eso es algo que vamos a necesitar el resto de nuestras vidas. Digo eso porque yo no estoy seguro de cuál es la intención de Jonás cuando dice en el verso 4, vean conmigo, no estoy seguro de la intención de él. Dice, entonces dije, he sido expulsado de delante de tus ojos, sin embargo volveré a mirar hacia tu santo templo. Considerando a Jonás, yo no estoy seguro si Jonás está diciendo aquí que confía en que Dios va a restaurar la comunión con él que había perdido a raíz de su desobediencia. Eso es una posible interpretación. O si cuando él dice, volveré a mirar hacia tu santo templo, pues todavía está esa testaruda supremacía judía insistiendo en volver a Israel en vez de Nínive. Porque después vemos que el Señor le tuvo que hablar por segunda vez y mandarlo otra vez. Él volvió a tierra y entonces como que volvió. Ok. Y el Señor lo tuvo que mandar otra vez. No sabemos. No sé cuál es la intención de su corazón. Bueno, y sabemos que tuvo una recaída después en el libro. Sepamos que este cambio no es instantáneo, no es un suceso, es un proceso. Y si ese es el caso, si el caso es que Jonás no cambia instantáneamente, ¿usted sabe qué quiere decir eso? Yo tenía escrito que es igual a mí, pero gracias Pedro. Eh, que sepa todo el internet que Pedro me acaba de llamar cabezón. Mis padres están de acuerdo y mi esposa también. Pero lo que se puede ver con claridad es que él se daba cuenta de que eh, en medio del mar, en medio de la tormenta, no quedaba ninguna esperanza para que él se pudiera salvar a sí mismo. No podía hacer más nada. Se estaba hundiendo. Estaba en medio del mar Mediterráneo. Los versos 5 y el principio del verso 6 nos dicen, me rodearon las aguas hasta el alma, el gran abismo me envolvió, las algas se enredaron en mi cabeza, descendí hasta las raíces de los montes, la tierra con sus cerrojos me ponía cerco para siempre. Ya él se estaba empezando a despedir. Este es el punto donde te das cuenta que tus propios recursos no dan abasto. Este es el punto donde dices, pues ya yo no voy a lapachar más nada, porque esto no me está haciendo ningún bien. Te pregunto, ¿ha permitido Dios que llegue una situación a tu vida donde no te queda más remedio que pedir ayuda? En 7 años como pastor, me parte el corazón encontrar gente que primero se mueren antes de admitir que son seres humanos. Quieren ayudar a todos, pero no te abren ni esto de sus corazones y sus vidas. Cuando algo te sucede,
donde no te queda más remedio que pedir ayuda. Tú sabes que esa es la gracia de Dios. Esa es la gracia de Dios que remueve nuestras defensas, nuestras apariencias de religiosidad y nuestra autosuficiencia. Y esa gracia que remueve lo que es innecesario, también es la gracia que nos rescata en medio de nuestra impotencia. Algo que tenemos que recuperar en la iglesia es la conciencia de que la salvación es precisa y literalmente eso, salvación. Como nosotros confundimos las doctrinas de justificación y de santificación, eso nos ha llevado a un punto en el cual nosotros nos creemos que la salvación es que Dios pone un porcentaje y yo completo el otro porcentaje. ¿Quiénes se criaron así? Que Dios pone parte y yo pongo, no sé qué porcentaje le enseñaron a usted, 10, 90, 50. Gente, nada puede estar más lejos de la realidad, aunque sea Dios poniendo el 99.999 periódico. Dios lo pone todo o no pone nada. La realidad es la que nos describe el apóstol Pablo en Romanos 5, 6 al 8. Mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los que eran bastante buenos. A su tiempo Cristo murió por los impíos, porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo. Aunque tal vez algunos se atrevan a morir por el bueno, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si el Señor lo salvó, por definición, es porque usted se está ahogando. Dios no lo salvó porque usted lo impresionó con su fe reformada. Porque usted a través de sus esfuerzos, a través de su piedad, a través de su sana doctrina y a través de su vida muy moral, lo único que se ha ganado es el juicio de Dios por la eternidad. A usted también le aplica. Esa es la imagen que Jonás nos presenta de su situación. El resto del verso 6, Jonás lo describe y dice, pero tú sacaste de la fosa mi vida, oh Señor Dios mío. Él estaba en una fosa de la cual no podía salir. Dios literalmente lo saca. Cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. ¿Usted alguna vez ha sentido su alma desfallecer? Bueno, yo sí, y bastante literalmente. Los que me conocen les he hecho el cuento de las veces que me he ahogado. Desde niño he tenido problemas asfixiándome, ahogándome mientras duermo. Rebajar me ha hecho mucho bien. Ya no asusto a Carmen tanto. Y por ese historial, pues cuando yo me ahogo, típicamente no me desespero. Ya sé cómo calmarme hasta que todo pase. Pero también me he ahogado comiendo y una vez en específico me di cuenta que se trataba de una obstrucción diferente, una obstrucción bastante seria. Y ahí sí me desesperé, porque la situación no se acababa de resolver. Para mí se sintió como una eternidad. Pateé, hice todo tipo de show. Y recuerdo que después de desesperarme y patalear, todavía me estaba ahogando. Sin embargo, llegué a un punto donde dejé de luchar. Y comencé a arrodillarme aceptando mi destino. Es bien interesante. Ha pasado 2 veces en mi vida que me he ahogado por suficiente tiempo que ya paso el punto de luchar. Y estoy empezando a llegar al punto de de aceptar mi derrota. No he visto que la luz se prende todavía, no he llegado ahí. No la estoy viendo haciendo así. Todavía no he llegado a eso. Si lo veo salgo corriendo hacia él, pero ya por lo menos, pero uno llega a un punto donde la voluntad de uno desfallece y deja de luchar. Entonces pues Dios envió a alguien que me salvara la vida haciéndome la maniobra Heimlich. Eso es ser rescatado cuando tu alma comienza a desfallecer. No puedes hacer más nada, aceptas tu destino
y llega alguien fuera de ti y te rescata. Cuando tú estás, cuando no te puedes ni mover. Pero ocultar los problemas que tienes, cubriéndolos con apariencia de religiosidad, pues eso no es ser salvo. Eso no es ser creyente, pero bueno, no te preocupes. Porque si tú en verdad le perteneces a Dios, Dios es experto en diseñar circunstancias a través de las cuales tú vas a quedar entre la espada y la pared. Y ahí te vas a dar cuenta de que cubrir tus problemas con una capita de religiosidad, pues eso no es verdaderamente adorar a Dios, eso es adorar a un Dios falso, eso es adorar a un ídolo. Esta oración de Jonás nos advierte en el verso 8 que nosotros persistimos en esa idolatría a nuestro propio riesgo. Dice, los que confían en ídolos vanos, su propia misericordia abandonan. Dios está listo para darte. Me gusta esta expresión, es más bien centroamericana, harta misericordia. Dios está listo para dártela. Pero va a ser necesario que abandones todas las otras cosas que quieren tomar el lugar de Dios en tu vida. Y muchas veces nosotros sustituimos a Dios por la imagen de yo ser superior y de yo ser más santo que nadie. Es interesante. ¿Qué cosas quieren ocupar el lugar de Dios en tu vida? Muchas veces cuando nosotros pensamos en la idolatría, pues acusamos a otros que se arrodillan al frente de estatuas de palo, pero no nos damos cuenta que la idolatría es un problema para nosotros también. ¿Cuáles son los ídolos con los cuales tú luchas? ¿Los conoces? Quizá usted me dice, alaben junto con ella. Quizá usted me está diciendo, pero pastor, ¿cómo yo puedo saber cuáles son los ídolos con los cuales lucho? Gracias por preguntar. ¿Hay algo en tu vida que si lo pierdes, la vida dejaría de tener sentido? ¿Hay algo en tu vida que si lo pierdes, la vida dejaría de tener sentido? Yo he identificado un par de cosas que si las pierdo... Esa es una buena manera de identificar los dioses falsos que hacen que uno se pierda la misericordia de Dios. Así que yo te exhorto a que los identifiques porque se te presentan como tus mejores amigos, esos ídolos, pero son tus enemigos mortales. Si Dios en su misericordia te ayuda a identificar esos ídolos, ruégale a Dios por esa gracia que rescata, que también es la gracia que renueva, es la gracia que da una perspectiva nueva, es la gracia que lleva a un corazón agradecido a dedicar su vida a Dios. Jonás termina su corazón en el Jonás termina su oración en el verso 9 con un voto de consagración diciendo, pero yo con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificios, lo que prometí pagaré. Yo se los he mencionado antes. La devoción a Dios es una respuesta a la salvación ya recibida. No es la razón por la cual recibimos esa salvación. La salvación no es una recompensa por nuestros esfuerzos. La salvación no es producto de ser parte de cierta raza, no es producto de ser parte de cierto grupo étnico, no es parte de pertenecer a cierta nacionalidad, no es parte de pertenecer a una denominación o a alguna tribu doctrinal. Nos dice el final del verso 9, la salvación es del Señor. Cuando Jonás hace conciencia de ese hecho, nos dice el verso 10, entonces el Señor dio orden al pez y éste vomitó a Jonás en tierra firme. La mejor expresión es en inglés, el walk of shame. Lo que pasa es que como en español no rima con el walk of shame, pero bueno. Pero
la caminatita vergonzosa de Jonás de camino, no sé, a donde quiera que haya ido, con la ropa derretida por los jugos gástricos y con el olorcito a panza de pez. Mi papá me dice que su padre, mi abuelo, a quien nunca conocí, él ya había fallecido cuando yo nací. Él decía que en la vida habían tres tipos de personas: genios, promedios y brutos. Mi abuelo no era creyente. Era un hombre de la tierra. Los genios son los que aprenden con los golpes de los demás. Los promedios son los que aprenden con los golpes de los demás y los golpes propios. Y los brutos no aprenden ni con los golpes de los demás ni con los propios. Hay que ser promedio para comprender la gracia de Dios. La gracia de Dios es algo que tiene que ser experimentado personalmente. Ese fue el caso conmigo. Yo tuve que fracasar moralmente para comprender la gracia del Señor, a pesar de criarme en la iglesia. En el libro El profeta pródigo, Tim Keller escribe: ahora vemos por qué no encontramos gracia en los puntos altos de nuestras vidas, sino en los valles y profundidades, en el fondo. Ningún corazón humano aprenderá su pecaminosidad e impotencia si se le dice que es pecaminoso. Se le tiene que demostrar, a menudo a través de una experiencia cruda. Ningún corazón humano se atreverá a creer en una gracia tan gratuita y costosa, a menos que sea la única esperanza. Y algo que yo sería negligente si no se los menciono una vez más, es que recibir la gracia de Dios, aunque nos salva completamente, nos cambia gradualmente. Nos salva completamente, nos cambia gradualmente, no es un suceso. Y digo eso porque sabemos que Jonás luego va a tener una recaída en su supremacía judía, como les dije. Cuando yo considero eso, yo veo que esta oración quizás no es tan heroica como yo antes pensaba. Porque aún en medio de Dios estarle enseñando esa lección, Jonás apretado en el vientre del pez, él todavía está pensando en volver al templo en Jerusalén. Él no está pensando en el pueblo por el cual él está metido en esa situación. En medio de Dios estarle enseñando esta lección, parece que Jonás todavía se está considerando superior a los paganos cuando él dice en el verso 8, los que confían en ídolos vanos, su propia misericordia abandona, pero yo con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificios. Qué bueno que Dios tiene paciencia con nosotros. Y no espere, corra al Señor ahora. El Señor tiene paciencia con nosotros. Mire, yo le doy gracias al Señor que no había alguien haciendo nota de todas las estupideces que yo dije en el proceso. Pero las dije. Si yo hubiera estado en la Biblia, pues yo hubiera escrito un libro entero de oraciones como esta. Pero hágase la pregunta: ¿a qué punto tiene usted que llegar para darse cuenta de su necesidad de la gracia de Dios? Desperdiciamos esas lecciones. Yo he visto ministros que caen y vuelven transformados, dulces, misericordiosos. Y también veo otros que vuelven igual de maceteros, igual de rajatabla. Desperdiciamos esas lecciones. Recuerden que sus esfuerzos no lo pueden salvar.
tus esfuerzos te hunden hasta el fondo. Nosotros podemos encontrar nuestra única esperanza para ser salvos la podemos ver en Mateo 12, 40 y 41, cuando el mismo Jesús nos dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Los hombres de Nínive se levantarán con esta generación en el juicio y la condenarán porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y miren, algo más grande que Jonás está aquí. Jesús está entre nosotros. El Hijo perfecto de Dios que tomó nuestro lugar en la cruz y ahora nos ofrece perdón y gracia completa. Voy a pedir al equipo de adoración que tome sus lugares. Y voy a pedir a la congregación que prepare sus corazones para recordar a ese que se ofreció para estar 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra en nuestro lugar, participando en el sacramento de la comunión. Amén.